Navarros y junto a mi compañero Gilmar Quiroz Montañas vamos a hablar acerca de la gestión de calidad de datos. Nuestra presentación se basa en el artículo de la investigación que habla acerca de la calidad, de la gestión de calidad de datos en Big Data. La problemática del artículo radica en la importancia de calidad de datos para una organización, para la cual vamos a utilizar diferentes técnicas y herramientas para garantizar una buena gestión de la información. Pero el problema es un poco más grande cuando se habla de Big Data, ya que al momento de cargar los datos se hacen desde diferentes fuentes y al mismo tiempo, a una gran velocidad, lo cual implica un procesamiento en tiempo real. Y para poder gestionar un poco mejor la información que se dispone, vamos a emplear lo que es el gobierno de datos, lo cual nos va a permitir responder a preguntas como qué sabemos acerca de nuestra información, de dónde provienen los datos, y esta práctica nos va a brindar un enfoque para administrar mejor y aprovechar la información con el fin de aumentar el nivel de confianza en relación a las decisiones y operaciones empresariales. Many times we have heard of the term garbage in and garbage out. It's a term that is used a lot on data quality that refers to the input of data. This means that if the information is good, the results will be good and the arguments too. But if the data is bad, the results will be negative and the decisions making will be based on incorrect arguments. ¿Qué es Big Data? Big Data es la gran cantidad de información que se tiene acerca de en determinado campo. Son los datos en abundancia que crecen rápidamente y es de mucha importancia para las organizaciones, ya que manejan mucha información y el análisis de esa información ayuda a las organizaciones a tomar mejores decisiones y a planificar mejor los recursos. Muchas veces la información proviene desde diferentes fuentes y su integración puede resultar un poco complicada. Para esto se emplea un proceso llamado ETL, que sus cifras en inglés significan extracción, transformación y carga, para gestionar la calidad de datos, en el que se toman en cuenta diferentes aspectos en cada fase. Esta metodología consta de 3 fases y en la primera fase, que es la extracción, lo que se va a hacer es extraer la información desde las diferentes fuentes de datos como los ERPs, los CRMs, los archivos planos y los sistemas operacionales, y desde los diferentes departamentos de la organización. Esto implica que esta información va a venir en diferentes formatos y en esta fase lo que se va a hacer es convertir los datos a un formato preparado para poder iniciar el proceso de transformación. La siguiente fase es la fase de la transformación y lo que se va a hacer aquí es recibir los datos en un formato determinado y se le va a aplicar una serie de reglas de negocio o funciones sobre los datos extraídos para convertirlos en datos que serán ya listos para ser cargados a la base de datos. Lo que se va a hacer aquí es filtrar todos los datos manteniendo siempre su integridad y se le van a aplicar ciertas reglas, como a las claves compuestas se les va a descomponer en valores atómicos, se va a detectar valores erróneos, se va a unificar estándares, se van a detectar los valores duplicados o los valores y lo que quiero decir al unificar estándares me refiero, digamos, como unidades de medida, unidades de tiempo, monedas, si es que es conveniente para la empresa guardar las monedas, digamos, solo en soles o en dólares, o diferentes para diferentes requerimientos que se tengan. Por ejemplo, en la siguiente imagen, el código de producto lo que tiene es una clave compuesta y lo que se hace es descomponer en valores atómicos como el código del país, la zona de ventas, el número del producto y el código de vendedor. Y eso es lo que se va a almacenar por separado. En esta fase
los datos de la procesados de la data de la fase anterior van a ser cargados en el sistema dependiendo de ciertos requerimientos de la organización. En este paso se va a tomar en cuenta diferentes acciones y también se va a tomar en cuenta lo que es la indexación durante la carga. Por ejemplo, no es lo mismo cargar con un índice habilitado que con un índice inhabilitado. Estas acciones se hacen con fines de agilizar el proceso y no saturar la base de datos. La investigación en la calidad de datos se caracteriza por múltiples facetas, las cuales incluyen restricciones de datos, integración de datos, cuestiones de almacenamiento, la limpieza de la base de datos, marcos, normas, evaluación, las métricas de calidad, la procedencia de los datos y las dimensiones de la calidad de datos. Y en cada una de estas facetas vamos a ver también subfacetas, como por ejemplo en la faceta de limpieza de datos incluyen la detección de errores, la inferencia de valores perdidos, la resolución de inconsistencias, detección, eliminación de valores duplicados. En la restricción de datos lo que se va a hacer es definir características adicionales a las columnas con el fin de mejorar la integridad de una base de datos. Existen cuatro tipos de restricciones. La primera es la restricción de unicidad. Esta restricción es una regla la cual va a prohibir que los valores se dupliquen en una o en varias tablas. Por ejemplo, la siguiente sentencia eh, crea una tabla, la tabla ciudad, en el que se establece que la clave primaria va a ser el ID de ciudad. Al poner primary key, automáticamente se está creando una restricción de unicidad, el cual nos va a garantizar que no se va a poder repetir el mismo identificador para diferentes ciudades. Y al poner unique, también se está estableciendo automáticamente una restricción de unicidad, pero con la diferencia de que eh, unique sí permite ingresar valores nulos. También, también existe lo que es la restricción de referencia, lo que significa que una clave externa de una tabla siempre debe hacer referencia a una fila válida de otra tabla. Esta integridad referencial garantiza que la relación entre dos tablas permanezca siempre sincronizada durante las operaciones de actualización y de eliminación. Por ejemplo, si un conjunto de tablas comparten una misma información y se registra un cambio en una de estas tablas, el cambio debería realizarse en todas las tablas con las que comparte su información, ya que si esta información es sincronizada podría haber inconsistencia de datos entre tablas que comparten la misma información. Y al haber esta restricción, por ejemplo, si deseamos ingresar un dato en una tabla que, que está siendo referenciada por otra, pero este dato no existe en la otra tabla, la base de datos no te va a permitir ingresar este valor hasta que primero esté en la tabla a la cual está siendo referenciada. Y también tenemos la restricción de comprobación. Esta es una restricción en la que los datos que se añaden a una tabla se especifiquen los valores permitidos en la columna. Por ejemplo, para que se establezca un rango permitido en lo que los datos deban cumplir. Por ejemplo, acá se crea la tabla de clientes con sus diferentes atributos y con la sentencia alter table lo que hacemos es crear una restricción en la que se dice que el salario no debe ser menor a 1500. Esta sirve para asegurarse que los datos ingresados sean de utilidad para la organización y pueda servir para bajo diferentes criterios y políticas empresariales.
Y por último se tiene la restricción informativa, la cual se utiliza para mejorar el acceso a los datos, o sea, la recuperación de los datos. Las restricciones informativas no se utilizan para verificar los datos adicionales, sino simplemente se utilizan para mejorar el rendimiento de una consulta. Por ejemplo, en la siguiente consulta queremos obtener el promedio mensual de todos los clientes que tengan una renta anual entre dos valores predeterminados. Eso se hace para ser más selectivos a la hora de hacer una consulta. En la siguiente fase se va a hablar sobre integración de datos. Muchas empresas tienen guardada información en diferentes tipos de base de datos. Lo que es la integración es recopilar la información y tratar de unificarla. Un problema común que existe es que en la implementación técnica de la integración de datos a veces no concuerda la compatibilidad, pero un problema aún mayor es la total unificación de los datos. En este dispositivo se va a ver el almacenamiento de datos. Lo que trata es cómo la información va a ir guardando en el disco. Para esto existen diferentes tipos de jerarquías de almacenamiento. Este almacenamiento primario, los medios son rápidos pero volátiles. El almacenamiento secundario es el siguiente nivel de jerarquía. Es no volátil, tiempo de acceso moderadamente rápido. También se le llama almacenamiento en línea. Algunos ejemplos tipos que voy a ver es la memoria flash o discos magnéticos. Almacenamientos terciarios es el más bajo nivel de jerarquía, también es no volátil, el tiempo de acceso es lento y almacenamiento se le llama almacenamiento fuera de línea. En esta diapositiva se va a hablar sobre la limpieza de datos. Es el proceso de suprimir lo que no es necesario en la base de datos. Tiene ciertas facetas. La limpieza de datos incluye la detección de errores, una deducción de valores perdidos, la resolución de inconsistencias y detección y eliminación de valores duplicados que puede haber en la base de datos. Positivo se habla sobre la métrica de datos. Para eso hay que tener ciertos factores en cuenta. El primero es la completitud. En algunos casos los datos que no están son irrelevantes, pero cuando estos se vuelven necesarios son para un proceso de negocio, estos se vuelven críticos. La siguiente sería la conformidad. Los datos que están en los campos o la tabla deben estar en un formato estándar y legible. El siguiente factor sería la consistencia. Al hacer el cruce de información con los registros se debe evitar la información contradictoria. El siguiente es la precisión o exactitud. Si los datos no son precisos, estos no son utilizados. Para buscar datos precisos se debe comparar el dato con un sistema de referencia. La duplicación. Es importante saber si se tiene la información correcta en diferentes tipos de formatos. El siguiente sería integridad. Al tener una información relevante, se debe saber si se puede utilizar esa información o no. Transmisión de datos del sensor. La transmisión de datos es típica de muchas aplicaciones de Big Data. Dichos datos son propensos a errores. Primero, los problemas de calidad de datos surgen debido a la creación errónea de los datos en el propio sensor. En segundo lugar, el volumen de los datos de transmisión en tiempo real requiere un procesamiento individual en tiempo real, que puede producir problemas en la calidad de datos. A medida que los datos pasan por varias transformaciones de ciertos dispositivos o de aplicaciones, los errores de calidad de datos se propagan y se acumulan. Para lidiar con la calidad de datos corrompidos, se han identificado ciertas características que deben ser compatibles con el lenguaje de consulta, para incorporar ciertas restricciones que pueden favorecer la calidad de datos. Los errores que se presentan a menudo se detectan en un nivel de registro determinado y se deben rastrear manualmente a las fuentes de datos para poder corregir ese error y favorecer un correcto uso de los datos. El enfoque de calidad de datos. Se han hablado de otros enfoques, pero en este enfoque se trata de mantener y mejorar la calidad de datos, que se basa en el rediseño de los procesos que crean y unifican los datos.
Este enfoque se conoce como gestión de calidad de datos controlada por procesos. El modelado de procesos en general es fundamental para este enfoque. Sin embargo, muchos lenguajes de modelado de procesos se centran en los aspectos representativos del proceso. Evaluación de la calidad de los datos. Muchas bases de datos se degeneran con el tiempo a medida que se aplican cada vez más parches de diseños para corregir defectos del diseño de la base de datos o cumplir con nuevos requisitos que puedan tener ciertas aplicaciones. La evaluación de calidad de datos se realiza para determinar si se requiere o no una reingeniería de diseño de la base de datos. Esta evaluación es necesaria para determinar el grado de pérdida de calidad de datos debido a la migración de un proveedor o puede ser una plataforma. Se proponen tres tipos de métricas para medir la complejidad. Uno es el tamaño, otro es la complejidad y la siguiente es la calidad. El tamaño. La métrica del tamaño de la base de datos tiene un recuento del número de tablas, atributos, claves o índices. El siguiente, la complejidad. Para calcular la complejidad se calcula utilizando cierto número de conteos. Estos sirven para estimar el costo de la evolución de la base de datos. El siguiente sería la calidad. La validación del contenido de la base de datos requiere la verificación de que los datos existentes pueden pasar por ciertas pruebas establecidas. Estas pruebas capturan la semántica de la calidad de los datos que se tienen en esa base de datos, que no se pueden expresar utilizando los mecanismos ya explicados anteriormente sobre las restricciones de integridad. Integración de datos en ciencias biológicas. Los sistemas biológicos no pueden estudiarse mediante el análisis de tipos de datos únicos, ya que estos sistemas están regulados en diferentes niveles. Lo que se ve es que trabajan con diferentes tipos de datos, ya sean datos de secuencia, datos de interacción entre proteínas, entre otros. También existen ciertos números de formatos, ya sean archivos de estructura, archivos de secuencia o archivos XML. Los formatos de datos de diferentes fuentes a menudo son incompatibles. Por eso a veces las nuevas tecnologías introducen sus propios formatos de datos. Por lo tanto hace que se complique un intercambio de datos y también una debida integración. Esto se ha agravado con la llegada de nuevas tecnologías. La integración de los datos es un reto debido a la complejidad y el tamaño del conjunto de datos que se manejan, así como la falta de estándares para los formatos de archivo. El objetivo que se pretende cumplir es unificar los grandes conjuntos de datos biológicos de múltiples fuentes que pueden existir. Sin embargo, las fuentes de datos están distribuidas geográficamente, tienen funciones, estructuras y formatos diferentes. The standardization of biological data has been archived. BIVAX is a such standard that allows integration, chain, visualization, and analysis. The integration of data also requires a standardized nomenclature and ontology for biological data. When it comes to gene names, a variety of gene names are used through a literature of database which make data sharing very difficult when data sources change gene annotations. We must share standard gene names to avoid ambiguity. There are several initiatives of standard but they are not implemented. Another problem with biological database is the use of different methods to generate unique identifiers. For example, the same protein is assigned different identifiers in the ensemble, RefSeq, and unit prop system. De datos. Existen ciertos enfoques. Un primero sería almacenamiento de datos. Ofrece una solución limpia para acceder y administrar una gran variedad de datos de diferentes fuentes. Un ejemplo sería Atlas, que es un ejemplo de almacén de datos biológicos. Otro ejemplo sería BioWarehouse,
que es un conjunto de herramientas de código abierto para construir almacenes de datos. Un problema de los almacenes de datos es que proporcionan un punto de acceso único, pero deben actualizarse frecuentemente, lo que conlleva costos de mantenimiento. Otro enfoque sería las bases de datos federadas. Los datos permanecen almacenados en la base de datos de componentes y el acceso a los datos se centraliza a través de consultas. Un ejemplo sería Discovery Link. Otro enfoque sería la integración orientada a servicios. Esta integración adopta un enfoque descentralizado, en el que las fuentes de datos individuales se acuerdan abrir sus datos a través de un servicio web. Conclusiones que se han llegado del tema es que lograr la calidad de datos en un contexto de Big Data abarca múltiples proveedores de datos y niveles jerárquicos. Otra conclusión sería que los datos de una organización definen reglas de calidad de datos, métricas, niveles de aceptación, entre otros. Y los enfoques actuales de la calidad de datos en un contexto de Big Data están evolucionando rápidamente. Pero va a pasar mucho tiempo antes de que estos enfoques maduren y finalmente se puedan estandarizar.